de hemoglobina, y también las N-nitrosaminas como aductos de ADN. Y tenemos otro segundo grupo de biomarcadores, los biomarcadores de efecto, una alteración bioquímica, fisiológica o de comportamiento de otro tipo medible dentro de un organismo, dependiendo de la magnitud que puede ser reconocido o asociado a un deterioro de salud o enfermedad. Lo que vamos a valorar en este tipo de biomarcadores es ya una alteración. Y lo importante acá es que tenemos que enfocarnos en que sea una alteración temprana e idealmente reversible. En este caso ya vamos a observar, ya estamos saliendo de la exposición y estamos viendo un impacto en la salud, y lo que podemos tener es algún tipo de deterioro de la salud o una alteración ya, o una enfermedad establecida. Vamos camino a esa situación. Nos indica alteraciones funcionales, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo, usamos el de la acetilcolinesterasa. Por un lado, utilizamos como indicador de exposición, pero también puede ser utilizado como un biomarcador de efecto. También puede haber alteraciones bioquímicas y muchas veces también puede ser usado como el tema de exposición, ¿no? Pero hay que entender cuál es el foco de este tipo de biomarcador. Ejemplos, ¿no? En el caso del plomo, estamos observando que ya hay alteración de un proceso enzimático. En los órganos clorados también ya hay porfirinas carboxiladas. En órganos fosforados más abajo también ya hay compromiso de un proceso enzimático, ¿no? Y en la acrilamida, al haber aductos de hemoglobina, también entra en interacción con algunos procesos, por ejemplo, en el proceso de captación de oxígeno y respiración, que nos va a ir afectando poco a poco. Dentro de los biomarcadores de efecto, tenemos un grupo que son de genotoxicidad, que son biomarcadores de efectos cancerígenos tempranos y se utiliza mucho para medir la exposición ocupacional o medioambientales específicas. Y la idea acá es predecir, cuantificar, estimar el riesgo de esa enfermedad, ¿no? Entonces, estamos analizando este proceso y podemos saber el impacto que va a tener este grupo de trabajadores. Estamos valorando cuál va a ser su riesgo de desarrollar un proceso de cáncer, entendiendo que los procesos de cáncer en la gran mayoría de casos tienen un tiempo de latencia importante, ¿no? No es que nos exponemos ahora y desarrollamos el cáncer en un año. Algunos procesos pueden tomar 10, 15, 20 años. Entonces, al hacer este biomarcador de efecto, vamos valorando cuál puede ser el posible resultado o impacto en este grupo de trabajadores. Entonces, los biomarcadores de efecto en el caso de genotoxicidad se enfoca en exposición a carcinogénicos, mutagénicos o genotóxicos o ensayos, cometas. Y lo clásico de esto es que son muy sensibles pero poco específicos. O sea, podemos entender que hay cierto tipo de efecto, pero no es que es el efecto asociado a un solo tipo de exposición. No es que solo lo vamos a ver en un tipo de carcinogénico en particular. Diferentes tipos de carcinogénicos pueden darnos este tipo de biomarcadores de efecto. Un tercer grupo de biomarcadores son los biomarcadores de susceptibilidad, que es un indicador o una medida de la capacidad inherente o adquirida de un organismo para responder al desafío de la exposición de una sustancia genobiótica. Entonces, lo que tenemos acá es personas, seres vivos, que tienen alguna variación inherente o adquirida, como bien se plantea, y el proceso que ellos pueden desarrollar para gestionar esta exposición con el químico es diferente. Hay una variación. Entendemos que tenemos una curva de normalidad y hay gente que es muy susceptible y gente que es posiblemente un poco más resistente. En este caso estamos hablando de los susceptibles. Entonces refleja características intrínsecas de un organismo y lo hace ser más susceptible a diferentes efectos adversos de un agente. Acá el ejemplo es en temas químicos, pero tranquilamente podríamos hablar de temas físicos o biológicos. Los clásicos ejemplos son polimorfismo de sistemas activadores. El impacto es en el citocromo P450. Son un grupo de seres vivos que tienen una alteración genética en el cual la forma de trabajo, la eficiencia del citocromo P450 es diferente a la población en general. Y también tenemos los polimorfismos en sistemas detoxificadores. La N-acetiltransferasa, que inactiva enzimas aromáticas, tienen menor desempeño. Entonces, tenemos personas cuyos sistemas inherentes para metabolizar, desactivar las sustancias químicas
no son eficientes como la mayoría de personas. Esos son los biomarcadores de susceptibilidad. Tenemos acá, para que vean el proceso, ¿no? Tenemos la fuente de exposición, tenemos la exposición, que la exposición en sí cuando lo valoramos es la dosis externa. De ahí tenemos la dosis interna, ¿no? Y después de la dosis interna apuntamos a los efectos biológicos tempranos y reversibles. Después de esto ya vamos hacia efectos preclínicos, ya hacia una enfermedad instaurada y probablemente el tratamiento. Los biomarcadores, en el primer mundo, en el mundo ocupacional, lo enfocamos hacia biomarcadores de exposición, apuntando hacia la dosis interna, porque la valoración del monitoreo ambiental nos dice cuál es la dosis externa, y nosotros cuando valoramos en un fluido corporal, en aire exhalado, estamos valorando la dosis interna. Ese es el biomarcador de exposición. De ahí, de acuerdo a la toxicocinética, toxicodinámica, vemos qué posibles efectos puede tener este tipo de agente químico. Y ahí valoramos los biomarcadores de efecto, ¿no? ¿Qué efectos biológicos hacen? Y dentro de estos efectos biológicos, entendiendo que puede haber poblaciones más susceptibles, por X motivos, por temas inherentes o adquiridos, tenemos biomarcadores de susceptibilidad. Esos son los tres tipos de biomarcadores que se utilizan mucho en el mundo ocupacional, que es el foco que estamos apuntando en esta presentación. Aragón en el 2011 hizo una revisión de diferentes artículos, y acá se los comparto, también está en la bibliografía, donde hace diferentes ejemplos con los reportes adecuados de tipos de biomarcadores de exposición, efectos de susceptibilidad, donde se explica cómo se dan estos procesos y algunos tipos de exposición. Bastante interesante y es una lectura recomendada, claramente. Lo que hay que entender del biomarcador en el mundo ocupacional es que contribuye a la gestión. O sea, definitivamente es una herramienta muy útil, es muy útil, pero es una herramienta que nos ayuda a complementar un estudio que tenemos que hacer. El análisis de riesgo que se propuso, la gestión de seguridad y salud que se propuso, es una herramienta que ayuda a entender un poco mejor todos estos procesos. Yo, para entender la exposición de un trabajador, puedo ayudarme de un biomarcador, pero yo de un solo biomarcador sin mayor análisis no voy a obtener mucha información, más bien puedo generar mucha confusión. En resumen, los biomarcadores tienen aplicaciones en la evaluación de exposición, correcto, así como en la vigilancia de salud. Y la idea es que estos biomarcadores los establezcamos en el momento oportuno, en la población adecuada, de acuerdo a la exposición establecida, ¿no? Un monitoreo biológico, un biomarcador complementa y mejora la evaluación de riesgo. No la sustituye, la complementa y valora. No es lógico que yo evalúe a una persona, hago un muestreo en la persona, sin saber con qué químicos trabaja. Eso es algo muy frecuente, por lo menos en mi país. Dosan un montón de químicos y después crea toda una confusión. Eso no es el camino correcto. Es analizar la exposición, caracterizar la exposición, hacer una adecuada evaluación de riesgos y de ahí tomo una muestra biológica si es que es pertinente. Y claramente es una herramienta importante y de bastante utilidad actualmente para la protección de los trabajadores. Se están investigando, se están desarrollando muchos estudios en nuevos biomarcadores, ¿ya? Una recomendación última sería, cuando hagamos estos procesos, entender qué es lo que vamos a dosar, cuándo lo vamos a dosar y con qué lo vamos a comparar. Hay que saber trabajar con qué laboratorios. Acá en Perú es muy frecuente que laboratorios sin experiencia en el mundo ocupacional dosen algo y ahí te presenten resultados con valores no ocupacionales, sino con valores ambientales o de población no ocupacional, y ahí nos genera mucha confusión. Acá la bibliografía que les comparto para que puedan revisarla y poder ampliar un poco más los conceptos. Y eso sería todo de mi parte. Agradezco la oportunidad y espero haber compartido esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldo, por esta intervención tan espectacular sobre los biomarcadores. Bueno, y vamos a continuar por acá. De la emoción cuando lo presenté, obvié colocarle su biografía, entonces pues para no dejarla de un lado y para aquellos que no tienen, bueno, tienen el placer de conocerlo, pues aquí se los presento. El doctor Aldo Caguana es un médico cirujano especialista en medicina del trabajo, en toxicología, higiene ocupacional, maestría en gestión de servicios de salud,
docente de la Unidad de Medicina Ocupacional y de Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente de posgrado de Gestión de Salud de Trabajo en la SAN, UDEP, médico ocupacional en VAS Perú, FITESA Perú, experiencia en gestión de salud ocupacional en industria química, minera, telecomunicaciones, servicios, pesquera, perito médico laboral y presidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, miembro titular de la International Commission of Occupational Health. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Y ahora vamos a continuar con la segunda ponencia del doctor Stefano Basílico, a quien ya conocemos y que nos va a hablar sobre la evaluación del nexo